Hola, 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 muy buen día a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Isis. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este tema que vamos a estar viendo de cómo cumplir metas. Vamos a profundizar un poquito en lo que es la fuerza del hombre y cómo eso le da fuerza al hogar. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Espero que este tema les sea útil y nada, comencemos. Entonces, bueno, como ya les decía en otros videos, una de las cosas que me gusta es tratar de compartir desde mi experiencia de vida. Entonces, eso me lleva, en el video pasado estábamos hablando de lo que es la mujer, el valor de la mujer en el hogar. Entonces, hice un comentario ahí de que pues no era feminismo, ¿no? Sino que es nada más la importancia de la mujer, pero también es importante darle la importancia que tiene el hombre, ¿no? Porque el hombre también tiene mucha importancia y mucho valor en el hogar. Entonces dije, bueno, vamos a crear este equilibrio y por eso decidí hacer este video. Y pues quiero comenzar con un libro que no lo he terminado de leer, pero que me lo han recomendado muchos. Muy, muy sencillo este libro, todo el mundo ha escuchado de él y probablemente hasta lo leyeron en la escuela, pero es este libro que se llama El arte de la guerra. Así es. El arte de la guerra. Entonces lo recomiendan mucho para las personas que quieren, bueno, la guerra pues se puede considerar pues todo en la vida. La vida es una guerra, ¿no? Pero lo que estoy aprendiendo de este libro es que la verdadera guerra está dentro de nosotros y la guerra se gana con paz. O sea, el que de verdad gana es el que logra crear la paz. O sea, ese es el verdadero guerrero, el que logra crear la paz dentro de sí mismo y de su entorno. Pero bueno, leyendo este libro, una de las partes que me gustó mucho es desde el principio, es algo que va, ¿no? Y dice que el que gana en la guerra, si tenemos por ejemplo un país o otro país, digamos, el que gana es cuando la persona que está al mando tiene lo que le llaman la autoridad. Y eso es lo que nos va a ayudar ahorita a profundizar en esto de la autodisciplina. Tener autoridad. ¿Cómo tener autoridad? Y es que la autoridad, como yo lo comprendí en este libro, no es mandar. Es más bien saber mandar. Saber. Y que habla también de que el general debe de tener estos atributos, ¿no? Y entonces, para mí esos atributos son que el general o la persona debe tener su verdad, su verdad. Y vamos a profundizar en esto. Entonces, les voy a hablar un poquito de mí para comenzar, ¿no? Entonces, uh, hubo una ocasión en donde tuve un compañero de trabajo. Este compañero de trabajo, en aquel entonces, recuerdo que en aquel entonces mis padres tenían un negocio en donde se rentaban sillas, mesas, brincolines. Y este compañero de trabajo, este, me pidió una cotización y se la di. Y fue él al negocio de mis padres para pedir no recuerdo muy bien si era el brincolín o eran sillas y mesas, pero él fue a pedir este paquete que yo le había ofrecido. Entonces cuando llegó allí, pues mi padre le entregó un precio y entonces mi compañero le dijo, no, es que Isis me dio otro precio. Entonces mi padre le dijo, oh, si Isis si mi hija le dio ese precio es. Aquí lo que mi hija dice se hace. Así dijo entonces. Ay, esto pareciera así como que, uy, qué orgullo, ¿no? Porque tenía cierta autoridad.
pero yo la verdad lo capté más bien como una responsabilidad porque me di cuenta la confianza que tenían mis padres en mí. Hasta la fecha, gracias a Dios, confían en mí, en mis decisiones. Pero esta autoridad, esta confianza, me la tuve que ganar. ¿Cómo? Con autodisciplina. Y aquí es donde quiero entrar, ¿ok? Porque la autodisciplina creo que está como, bueno, sí está distorsionada. La autodisciplina creo que nos han enseñado que es algo, like, te tienes que levantar a las 5 de la mañana y bañarte y meditar y así, ¿no? Pero no, la autodisciplina es algo más profundo, es algo más serio, sí, más serio. Entonces, vamos a tratar de captar esto de la autodisciplina, ¿no? Para que se comprenda, porque yo me he dado cuenta, yo he tenido no sé cómo llamarle, sino como, siempre se me han dado trabajos en donde he tenido que trabajar con hombres, con el sexo opuesto, o sea, y siempre ha sido muy bonito porque he aprendido mucho de ellos y y se me ha hecho como que muy fácil tratar con el sexo opuesto, o sea, no, nunca se me ha hecho difícil, o sea, siempre es like, como mis hermanos, como sí, mis compañeros de trabajo y ha sido muy padre porque he aprendido mucho de la forma de pensar del hombre, ¿ok? Pero una cosa que siempre veía es esto, de que el hombre siempre así como que le batallaban para hacer esto de cumplir metas, ¿ok? De la autodisciplina. Entonces siempre lo he visto y como he estado involucrada en lo que son grupos de meditación, grupos de sanación, en este último grupo donde estuve, me llamó mucho la atención porque la instructora, la que dio la meditación, preguntó después de que terminó la meditación a cada uno qué les gustaría poder cambiar en su vida, ¿no? Y claro, el único hombre que estaba ahí dijo, terminar lo que comencé, mis propósitos, cumplir mis metas. Entonces, eso me hizo reflexionar en este video sobre todo y en mí misma, like, ¿qué es lo que ha hecho que yo cumpla mis metas, ¿no? ¿Por qué he querido, por qué he buscado o seguir buscando, no buscado, a veces no es la palabra, sino cómo he logrado cumplir mis metas o qué es lo que me mueve, qué es lo que me mueve para autodisciplinarme? Y pues claro, en el fondo encontré el amor, el amor. Y me di cuenta que el amor va muy de la mano con el honor, con los valores. Y es lo que me ha llevado a tomar decisiones, o sea, decisiones fuertes en donde he tenido que autodisciplinarme y también cosas chiquitas, ¿no? Porque como les decía, mucha gente piensa que la autodisciplina es, ay, a las 5 me voy a bañar, me voy a ir al gimnasio y voy a hacer yo sé, pero no, la autodisciplina no es esa. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, pero la autodisciplina es algo muy, muy profundo. Y en mi niñez y en mi adolescencia, incluso cuando mis padres hicieron este comentario, no era algo que yo hacía conscientemente. Yo solamente sabía que el amor por mis padres, por mi hijo, porque en aquel entonces era madre soltera, y el amor por mi hijo, por mis padres, me hacía levantarme, irme a trabajar, ser cumplida en mis trabajos, ser responsable y, y cierta madurez, ¿no? También hubo trabajos que tuve que dejar para respetarme a mí misma y para respetar esta meta de honrar el amor que tenía por mi hijo, por mis padres. Y entonces ahí es donde empiezo a comprender que aun cuando yo no tenía información de qué es el autoconocimiento, de lo que es la sanación,
dentro de mí había algo que sabía que tenía que hacer lo correcto, a lo mejor que se podía en aquel entonces, ¿no? Y que puedo ahora, tenía que hacer lo correcto. Y entonces siempre escuchaba comentarios así, like, no, si Isis dice que se va a hacer, se va a hacer. No, la Isis no, llueve, truene o relampaguee, lo va a hacer, así como. Y entonces haciendo este video hice una reflexión de todo eso, dije, wow, no me había dado cuenta que estaba la autodisciplina ahí. Pero lo que me movió fue el amor, o sea, me movió fue el amor. Y porque siempre, aun cuando no tenía los estudios dentro de mí, yo sabía que hacer lo correcto te da lo correcto. Así es, cuando haces lo correcto, recibes no sabía de la ley del karma, no sabía de todas estas leyes, pero sabía dentro de mí que cuando los resultados que iba a recibir dependían de mí. No de mi mamá, no de mi hijo, no de los compañeros de trabajo, no del trabajo donde estaba, ni de la cantidad de dinero, dependían de mí, de mi calidad, o sea, de lo que yo estaba entregando al mundo. Entonces, conforme fui aprendiendo sobre las leyes de lo que vamos a llamarle las leyes invisibles, sobre el autoconocimiento, sobre la sanación, sobre la espiritualidad en una forma más profunda, entonces fui comprendiendo lo que era mi vector o mi meta, vamos a llamarla así, mi meta, mi vector, y fui comprendiendo que mi vector, mi meta era yo mi prioridad. ¿Por qué? Porque solamente haciéndome a mí misma mi prioridad, mi vector, iba a poder entregarle a mis seres queridos, a las personas que me rodeaban, a mis amistades, un amor íntegro. Y eso no era posible si yo estaba llena de todas estas distorsiones, todas estas heridas emocionales, todos estos traumas que lleva uno dentro, ¿no? Porque el punto es ese, que si uno no comprende que uno tiene esas heridas dentro, si uno no las observa, no las puede cambiar. Y y si no se cambian, pues no podemos tener resultados diferentes. Entonces comprendí que la única manera que podía entregarme en vida, en amar a mis semejantes realmente, y obtener de la vida amor. Y recuerden, aquí cuando hablamos de amor, no estamos hablando de amor cursilerías, ¿ok? Que sí, yo soy muy cursi, pero no estamos hablando de cursilerías, estamos hablando de amor, de frecuencia, de elevar nuestra frecuencia más al amor. Y el amor, desafortunadamente esa palabra está así como, les digo, muy así, se relaciona mucho con la cursilería, pero no es cursilería. El amor es honestidad, el amor es armonía, el amor es valor, está hablando de valentía, de fuerza, poder. Entonces el hombre quiere ser poderoso, quiere ser fuerza, quiere tener autoridad, pero ¿cómo va a tener esa autoridad, esa fuerza, si está lleno de todos estos miedos, si está lleno de todas estas distorsiones, de todas estas debilidades? No se puede. Entonces, yo lo entendí entendí que para poder yo dar lo mejor de mí tenía que cambiar y tenía que enfrentar este dolor que llevaba dentro, y han sido muchas heridas que he tenido que enfrentar, pero y también no solamente heridas dentro de mí, sino que situaciones fuera de mí que se me han presentado en donde he tenido que enfrentarlas con esta valentía, y sentarme a llorar. Así es, porque um, para poder sanar estas heridas hay que sentirlas, y eso es a lo que le huimos. Y esto es lo que me lleva a esta otra parte, ¿no? A hablar un poquito como en el hogar, en nuestra sociedad tenemos lo que es la herida del padre. Voy a tratar de explicarlo.
En alguna ocasión estuve viendo estos suspiros que me salen, ¿no? Es que a veces se siente muy profundo todo esto, pero en esta ocasión estaba viendo una entrevista y era como una sala de conferencia donde estaban hablando varias personas y estaban hablando de estadísticas aquí en el país de México de la cantidad de hogares que se destrozan por el abandono del hombre. Entonces, estos decían que era como que el 60% más o menos de la población, en donde toda pareja que tuviera hijos, el 60% más o menos en las estadísticas eran hombres que terminaban abandonando su hogar, abandonando a sus hijos, hasta el punto de ni siquiera ofrecerles su manutención a esos niños. Entonces no era nada más que abandonaban a la mujer, sino que abandonaban a los hijos y no se hacían responsables o no se hacen responsables de estos niños, ¿no? Y aquí no estamos criticando ni juzgando, ¿ok? Aquí estamos tratando de comprender de dónde vienen estas heridas. Entonces, esto era en esta entrevista. Entonces, había otra parte que de las estadísticas en donde el hombre sí estaba en casa. Sí estaba en casa, pero tristemente eran hombres que al querer disciplinar a sus hijos, lo querían hacer a base de golpes, de maltratos, de forzar al niño a entender, de forzar al niño a entender lo que ni siquiera ellos entienden, ¿ok? Porque aquí es a donde voy. La autoridad viene cuando uno sabe la verdad, ¿ok? ¿Y de qué verdad estoy hablando? De la verdad de lo que somos, ¿ok? Para poder tener autoridad, para poder tener poder o fuerza, o para que nuestra palabra tenga autoridad, nuestra palabra tenga fuerza, nuestra palabra tenga poder, necesitamos conocer la verdad que llevamos dentro. Y aquí no estoy hablando como les decía, sí, es muy importante ir descubriendo las heridas que llevamos dentro, ir descubriendo nuestras debilidades, pero esto se va haciendo con la intención no de estarnos maltratando a nosotros mismos, juzgándonos, no, ay, que soy de lo peor, ay, que abandoné a mis hijos, o yo qué sé, no, sino descubrir por qué lo hicimos, con qué propósito, para qué, o de dónde surgió la necesidad de que hiciéramos este daño. ¿Ok? Entonces esto nos lleva al huir. ¿Ok? Si nuestros padres, y esto lo digo porque ay, conozco tantas personas con esta herida, tantas personas que de niños fueron golpeados, maltratados muy cruelmente, y me incluyo, no por mi madre, no, pero hay mucha crueldad en la sociedad. Incluso si el padre no nos golpea, incluso si el padre no nos agrede, encontramos a alguien que quiere hacerlo. En la escuela, en la... ahorita está mucho esto de los pobres niños que hasta se suicidan, ¿no? Por el bullying, porque es tanto la agresividad. Tenemos mucha agresividad en la sociedad. Todo lo queremos arreglar insultando, agrediendo, maltratando y golpeando, que es lo peor. A un niño que se le golpea, pues se le deja un trauma muy, muy grande. Entonces este niño, al ser golpeado, pues quiere evitar ser golpeado, ¿no? Y empieza a aprender a mentir, a huir, a esconderse, porque pues obviamente no quiere que lo golpeen o no queremos que nos golpeen, ¿no? Entonces es más fácil mentir, huir para no tener que recibir esa agresión. Nos da miedo pues que las personas se enojen con nosotros. Entonces preferimos mentir y engañar. ¿Para qué? Para que no recibamos esa agresión. Entonces huimos. Entonces esa es una herida que aun cuando nos la hicieron de niños, crecemos y como les explicaba en el video de la ley del karma, vamos proyectando esa herida en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que se presenten situaciones en donde tengamos que ver esa herida.
porque esa herida tiene que sanar. O sea, al planeta Tierra venimos a aprender, ¿ok? Y esas heridas tienen que sanarse, o sea, porque si no, como les decía, venimos una vida y otra vida y termina, y esa no sale esa energía. Entonces, volviendo, ¿no? A la verdad. ¿De qué verdad estamos hablando? No estamos hablando de esas heridas, no estamos hablando de ese temor, sí, de esa herida, no estamos hablando de lo que sale después de que esa herida sanó. Cuando nosotros nos sentamos a estudiarnos, cuando nosotros tomamos yo que sé, un curso de sanación, terapia, ahorita hay muchas terapias, muchas personas ofreciendo terapia, métodos de terapia, y vienen unos métodos muy bonitos. Ya vamos a ir viendo en donde la sanación se va a hacer más rápida, ¿ok? Más fuerte y más rápida. Pero aquí a lo que voy es que después de liberar, después de soltar estos traumas, estas heridas, va quedando la verdad de lo que somos. Y la verdad es que no somos ese miedo, la verdad es que no somos esa depresión, no somos esa tristeza, no, al contrario. Ahí es cuando descubrimos, wow, yo soy valiente, yo soy fuerte. Y lo que nos da mucho miedo a todo, aunque todos digan que lo quieren, pero realmente no lo queremos porque no lo estamos trabajando. Y eso es el poder. El ser humano es muy poderoso. El hombre es muy poderoso. Tiene mucho poder dentro de sí mismo. Tiene mucho poder, mucha fuerza, tiene mucha valentía. Pero estamos en proceso de descubrirlo, ¿ok? Y conforme se va descubriendo esa valentía, es como se puede ir ejerciendo la autodisciplina. Autodisciplina a base de golpes va a dar una disciplina distorsionada. O sea, por eso que las personas nada más con escuchar la palabra disciplina ya dicen, no quiero saber nada de eso, porque la disciplina así pues a todos nos incomoda, ¿no? Esa no es disciplina, eso es abuso. Y autoabuso, abusar de nosotros mismos en querer disciplinarnos a base de que, ay, qué perezoso soy, o qué, qué perezosa soy, o sí, pues criticarnos, ¿no? Para poder lograr las cosas así no se puede. Es a base de comprender, no, yo soy una persona fuerte, yo soy una persona que puedo, yo soy una persona amorosa, armoniosa, porque déjenme les digo, se habla del amor como si fuera una debilidad, pero resulta que es la fuerza más grande que hay, o sea, es el verdadero poder. Y cuando el hombre descubre el amor que lleva dentro, cuando descubre sí, su fuerza, entonces su palabra empieza a tener autoridad. Uh-huh. Entonces, ya no hay necesidad, cuando uno sabe la verdad de lo que uno es, cuando uno sabe la verdad de, de, de su poder, uno puede ejercerlo y puede ejercer esa autoridad. Entonces, esto me lleva para que se entienda un poquito y ejercer la autoridad con templanza, ¿ok? Con templanza, porque no es a base de gritos. Tristemente eso me da mucha tristeza ver en los trabajos, ¿no? Gritos y uno le grita al otro y siempre hay un hombre queriendo, perdón que lo diga, pero queriéndole gritar a las mujeres, como que si eso lo hace más hombre. Eso no es así. El verdadero hombre no necesita gritar. El verdadero hombre no necesita gritar. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está diciendo es verdad. ¿Y cómo sabe que lo que está diciendo es verdad? Porque se conoce. Porque sabe que es verdad. O sea, sabe su verdad. Su verdad. Entonces, cuando un hombre sabe su verdad, puede ser honesto. ¿Honesto con quién? Consigo mismo, consigo mismo. Y al empezar a ser honesto consigo mismo, puede ejercer esta honestidad con los demás. Los demás reciben esa honestidad y empiezan a respetar su palabra.
Entonces no hay necesidad de gritos, no hay necesidad de exigir, de controlar. ¿Por qué? Porque su palabra tiene integridad, tiene poder, tiene fuerza. ¿Mm? Entonces, de allí, eso es la verdadera autodisciplina. Eso es la verdadera autodisciplina, saberse quién es uno, saber qué son sus debilidades, saber cuáles son nuestras fuerzas. Y entonces ahí sí podemos ponernos metas y cumplirlas porque nos conocemos, porque sabemos, ¿sabes qué? No, esto es demasiado. Y eso es otra cosa que quería comentar, porque se habla mucho de que la mujer aprenda a decir no, ¿ok? Pero también el hombre debe de aprender a decir no, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere decir no? Piensa que esto lo hace débil al hombre, piensa que esto lo hace, sí, débil o que, ay, ¿qué van a decir de mí? La importancia, ¿no? De lo que digan los demás. Pero cuando un hombre conoce su valor, ¿qué le importa lo que digan los demás, ¿no? Cuando un hombre se conoce, eso deja de tener una importancia porque sabe quién es. No necesita que otra persona le valore o le dé validez a lo que es, porque él lo sabe. Él sabe su fuerza y su poder. ¿Ok? Y esto me lleva porque quería compartirles un poquito. Hay un libro, todo el mundo lo conoce, creo que es el libro este de El arte de la guerra. Es un librito bien chiquitito, pero solamente en los primeros párrafos se van a dar cuenta que habla de el arte de la guerra, de cómo el que gana es el que tiene, ¿cómo dice ahí? Autoridad, o sea, ante el pueblo. Es decir, el país que gana va a ser el que tiene autoridad ante el pueblo. Y el guerrero, y se debe de conocer al general, y el general debe de tener valores. ¿Por qué? Porque estos valores son los que hacen que su army, su ejército, confíe en él. ¿Ok? No es golpes, no es ay, te voy a cortar la cabeza, meter miedo, te voy a cortar la cabeza si no me haces caso. No, no, no. Es que este general tiene integridad, tiene valor, tanto valor que con su palabra tiene la autoridad. Con su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra tiene ese valor. ¿Ok? Tiene ese valor. Entonces, al ejercer ese valor no necesita amenazar, no necesita gritar como los trabajos que gritan y exigen y así, no. ¿Por qué? Porque saben las personas, hay una cosa que siempre me pasaba a mí, que yo decía, cuando las personas me conocen, dudan mucho de mí y eso me molestaba. Yo decía, pero ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen si le estoy diciendo? Con el tiempo aprendí que no me creían, no por mí, me creían porque es a lo que estamos acostumbrados en la sociedad, a relacionarnos con personas que no cumplen con su palabra o que a lo mejor sí quieren cumplir pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se conocen, porque no conocen su verdad de lo que realmente son. Entonces, al no conocerse, es como el, el hombre que no conoce, como les decía en otro video, la ignorancia se deja a un lado o más bien se adquiere sabiduría, se adquiere inteligencia cuando se sabe quiénes somos. Y saber nuestras debilidades no es una debilidad. Saber nuestras debilidades es fuerza. ¿Por qué? Porque al saber las debilidades que llevamos, entonces las personas ya no nos controlan, no nos manipulan. ¿Por qué? Porque no caemos en esas debilidades, porque decimos, no, tengo esta debilidad y esta debilidad es la que me hace débil. Entonces me cuido de esa debilidad y de sanar esas debilidades, de ir quitando estas capas de distorsión. Y conforme vamos haciendo eso, vamos llegando al centro de nuestra verdad. Y esa verdad es la que nos da fuerza para que nuestra palabra tenga autoridad. Entonces las personas nos creen, nos valoran
y confían en nosotros, ¿ok? Que eso es lo que me ha tocado ver, que les decía, al principio me conocen y dudan mucho de mí, ahora ya no me enojo, antes me enojaba, pero yo decía, ¿por qué no me creen? Ahora ya entiendo, solamente les voy dando el tiempo para que me conozcan, les voy dando el tiempo para que me conozcan y esa confianza va llegando inevitablemente, va llegando, ¿por qué? Porque aun cuando me falta mucho por sanar, aun cuando me falta mucho por corregir dentro de mí, he sido capaz de hacer el trabajo, de buscar conocerme y de buscar hacer lo correcto, aun cuando he tenido que pasar cosas muy dolorosas, pero he buscado hacer lo correcto y también he tenido que enfrentar, sí, a aceptar cuando me equivoco, porque yo también me equivoco y mis debilidades, sé mis debilidades, entonces, pero esto es muy bonito porque una cosa que me fascina, ya hasta para, cuando comencé ese trabajo me dolía mucho, ¿no? Enfrentar mis debilidades, pero conforme fui dándome cuenta, wow, cuando enfrento esto, lo cambio y me hago más fuerte. Entonces dice uno, esto no es así como yo mire que mucha gente se quedó atorada, o sea, no es así, no es para quedarse uno en el autoderrotismo, ¿no? O en el autosabotaje, no. Es al contrario, iba viendo que si descubría, ya hasta llego al punto que descubro algo y me emociono y digo yo, wow, ya es algo que voy a cambiar porque estoy enfrentando una situación difícil, dolorosa, pero yo sé, he tenido la fortuna de ver el antes y el después. Entonces, he visto que al enfrentarme a ese dolor, a esas traumas, después de enfrentarlo, hay otra versión mejorada de mí y no solamente eso, sino que las circunstancias de mi vida van a mejorar. Entonces, cuando estoy dentro de la crisis, dentro del dolor, pues, es muy difícil, se los digo, porque son a veces noches que uno tiene que llorar, no porque enfrentar esto, pero como se me ha permitido ver vamos a decir, el resultado de mi trabajo, lo que viene después, las virtudes, entonces digo yo, vale la pena. Entonces, eso, como les digo a mis pacientes, cuando sientas que ya no, que no puedes, recuerda cómo comenzaste. Recuerda cómo comenzaste, cómo estás ahora y te vas a dar cuenta de lo que has avanzado. Entonces eso te hagas como pilas, te da fuerza, gasolina para seguir adelante, ¿ok? Para seguir adelante, ¿ok? Entonces, esa es nuestra verdad, descubrir nuestra verdad, nuestra fuerza, la sustancia, vamos así, esa palabra se me hace que ya la voy a hacer mía, la sustancia, descubrir la sustancia de lo que realmente somos. Y esto me lleva pues a hablar del valor del hombre en el hogar, ¿ok? Porque un hombre que reconoce su valor, que reconoce su verdad de lo que es su sustancia, su amor, su poder, este hombre puede transmitir eso en su hogar. ¿A quién? A sus hijos, a su esposa, a su hogar. Recuerden en el otro video que hablábamos de cómo nosotros somos la pieza más importante de nuestro hogar. Entonces, si un hombre conoce esta fuerza, si un hombre conoce este valor, no necesita gritarle a sus hijos, no necesita golpearlos, no necesita maltratarlos. Expresa este amor, esta fuerza, ¿ok? Expresa estos valores. Este hombre, al conocerse, al conocer su fuerza, lo expresa en su hogar, protegiendo su hogar, resguardándolo, llenándolo de esta, sí, de esta fuerza. Entonces sus hijos, al sentirse seguros, protegidos, amados, porque el hombre fuerte sabe amar. El hombre fuerte no tiene miedo de amar. El hombre fuerte no tiene miedo de amar, de expresar su amor. ¿Por qué habría de tenerlo? O sea, el hombre que no expresa su amor es porque tiene miedo. Tiene miedo. Entonces,
ese miedo al no estar presente hace que un hombre amoroso con sus hijos, con su mujer, con sus padres, con sus amigos. Y así es como nuestra sociedad va haciendo un cambio. Entonces, les hablaba de este trauma, esta herida del abandono del hombre, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Y ese abandono lo hemos sufrido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces mi pregunta es, ¿quién va a hacer el cambio? ¿Vamos a dejar que esto se le pase a nuestros hijos también? A nuestros, sí, a lo que vamos a dejar. ¿Qué vamos a dejar en este mundo? ¿Vamos a dejar eso también? Igual que nuestros padres lo hicieron. Y lo digo así porque no, luego caemos en el error de querer juzgar o criticar a nuestros padres cuando ellos sufrieron lo mismo o peor que nosotros. Entonces no se pueden ni juzgar ni criticarlos, sino hay que comprender que ellos tuvieron el mismo trauma que nosotros. Entonces, ¿quién va a romper? ¿Quién va a romper con este patrón de comportamiento? ¿Quién va a romper con estos ciclos? ¿Quién va a decir, sabes que no, a mi hijo lo voy a amar, lo voy a respetar? Y no estoy hablando de que si quiere ya no o no estar con la mujer. Estoy hablando, sí, del honor, ¿ok? Del honor de autoridad, de dar esta autoridad, esta fuerza con el ejemplo. Ser el ejemplo, ¿no? Para los hijos, no querer golpearlos o maltratarlos para que entiendan, sino darles el ejemplo, un ejemplo amoroso, un ejemplo cariñoso. Y eso es la fuerza del hombre. El amor es la fuerza del hombre. Aunque la sociedad nos esté diciendo todo lo contrario. Y eso es triste porque me doy cuenta, bueno, si la sociedad nos está diciendo todo lo contrario y nosotros queremos encajar con la sociedad que esto está bien, y a eso y los resultados que tenemos, ¿cuáles son? ¿Cómo tenemos nuestra sociedad? Toda fragmentada, hogares fragmentados, mujeres heridas, niños heridos, y o sea, mandando a nuestros niños a la guerra. ¿Qué es eso? Para que los gobiernos se beneficien y nuestros pobres niños perdiendo la vida. Nuestros pobres niños cayendo en drogas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos mínimo un ser querido, ya sea internado o sufriendo de drogadicción horriblemente, o que han pasado por ahí? ¿Por qué? Porque no existe este amor, porque no existe una disciplina con verdad. Entonces, disciplina, vamos a llamarle distorsionada, versus disciplina basada en amor, basada en esta sustancia, en esta frecuencia que es más ligera, más elevada. Templanza, así es, templanza. Entonces, el hombre tiene mucho valor, ¿ok? Tiene mucho valor. Y ahorita, en estos momentos, estamos fundando las bases del cambio. Estas están creando cambios muy fuertes en nuestra sociedad. Muchos no creen, pero lo sentimos, todos sentimos y nos damos cuenta que algo está cambiando. No podemos como decir esto es, pero algo está cambiando energéticamente. ¿Por qué? Porque este tipo de energía fragmentada, este tipo de energía de daño, de maltratos, de desamor, ya no tiene espacio para los tiempos que vienen. Nos estamos elevando toda la humanidad en amor, y entonces al elevarnos el amor, el desamor tiene que ir quedando a un lado forzosamente, aunque no parezca, aunque ahorita estemos sufriendo, aunque ahorita tengamos que pasar muchos por nuestra noche del alma, ¿verdad? La noche oscura del alma. Ya en 2 videos más vamos a estar hablando de eso y de la importancia de la autopositividad, porque hace falta mucha autopositividad. Recordar que somos importantes, recordar que tenemos un valor, que nos merecemos ser felices.
Entonces, sí, el hombre tiene mucha importancia en el hogar, mucha importancia. Y el hombre necesita empezar a amarse, amarse a sí mismo. Así es, empieza a valorarse, a respetarse, no esperarlo de los demás. Este trabajo comienza por uno mismo, respetándose uno mismo, amándose uno mismo y reconociendo uno su fuerza y su poder. ¿Quién la va a reconocer? Uno mismo la tiene que reconocer primero, encontrarla dentro de uno mismo. ¿Para qué? Para que tenga uno esa autoridad, para dar el ejemplo a nuestros hijos o a donde vayamos a ejercer nuestra autoridad, ¿ok? Porque puede ser en el trabajo, puede ser hasta, sí, en lo que hagamos en la vida, no solamente es el hogar, pero el hombre tiene un valor muy importante y es esta autodisciplina, esta autoridad. Y bueno, creo que ya lo repetí muchas veces, pero es esta sustancia, este amor, esta potencia, esta fuerza. Y es muy bonito empezar a reconocerla. Entonces, sí, creo que hasta aquí voy a dejar este video. Pues les recuerdo que estoy hablando de la perspectiva de un cuerpo femenino, ¿ok? Y de energía, sí, femenina, está muy fuerte en mí. Pero la fuerza masculina que he descubierto dentro de mí ha sido basada más o menos en esto. Entonces, me gustaría mucho, yo creo que ya me gustaría ver más hombres levantarse, más hombres levantarse y más hombres descubrir este amor que llevan dentro, esta fuerza, este poder. Me gustaría verlo, creo que en estos tiempos vamos a empezar a ver ya al hombre levantarse, porque ya mujeres sabemos muchas haciendo el trabajo y echándole ganas, pero necesitamos más hombres que lo hagan. Y yo creo que ya pronto lo vamos a ver. Y también quiero compartir, voy a empezar a compartir con ustedes mis pinturas. ¿Ven? En esta pintura, no sé si alcancen a ver, pero es una espada. Y la espada no está hacia arriba, sino que está hacia abajo, ¿ok? Está hacia abajo, está así como bien linda con estas rosas. Esta pintura, la razón por la que hice la espada es porque es esa parte que les digo, cuando un hombre conoce su poder, su valor, no necesita gritar, no necesita demandar, no necesita exigir, porque su palabra tiene autoridad. Simple y sencillamente es. No se puede, simple y sencillamente es la autoridad. Es la autoridad. Es la fuerza, es el poder. No necesita demostrarle a nadie, no necesita exigirle a nadie que lo valore, porque simple y sencillamente es. Entonces no hay necesidad de que la espada se utilice así, ¿no? Simplemente es. Entonces, hasta aquí les dejo este video. Espero que les sea útil. Tomen solamente lo que les resuene, lo que no lo pueden botar a la basura. Uno solamente está haciendo compartir lo que uno ha experimentado con la intención de que surjan otros la chispa de querer hacer un cambio y de que mejoremos todos nuestra vida, todos juntos, porque este trabajo lo tenemos que hacer todos juntos. Aquí a lo mejor vemos algunas personas que vamos por delante, algunas personas necesitan comenzar, no importa, pero lo vamos a hacer todos juntos. Aquí no hay nadie mejor que nadie, ni nadie superior a nadie, ¿ok? Todos somos importantes. Y conforme lo vayamos entendiendo eso, vamos a avanzar más. Entonces, pues sí, espero, como les decía, que les haya sido útil. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, hasta la próxima. Chao.